sí, Grace, que te vemos. Bienvenida a la Argentina. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué ¿Qué banda que tal? tenés, No, me encanta. Este grupo me encanta. Bueno, ¿Qué bandita? La invité a Graciela porque es una gran amiga, una gran compañera, compartimos la jefatura, compartimos todo. Bueno, chicos, vamos a empezar con esto porque por ahí tenemos poco tiempo, tienen actividad después y trate de que nos organicemos un poco para que nos permita hablar del tema que quiero abordar hoy. Saben que esta semana en la escuela La Marechal, hola Lucas, es la semana de la ESI, y bueno, se me ocurrió que podíamos empezar a tener esta es una temática que vamos a trabajar en profundidad y como hablábamos la clase pasada, la introducción de empezar con psicoanálisis nos iba a permitir articular esta temática con la educación sexual integral y hacer un trabajo final sobre con esta temática. Con lo cual, no es la única clase que vamos a tener, pero sí es el inicio y hoy tenía ganas de que hagamos como un conversatorio. Por eso está invitada nuestra compañera profe Urbina, que como les decía antes, también estamos haciendo la diplomatura juntas de educación sexual integral, así que dijimos, bueno, vamos a hablar de lo que sabemos. Bueno, compartimos un tiempo la jefatura de área y también armamos talleres, que por ahí algunos ustedes participaron, no sé, pero estuvimos en el inicio de las semanas de la ESI y bueno, era una linda idea de poder compartir este espacio de vuelta. Bueno, ahora me interesa preguntarles qué saben, qué conocen de la ESI, seguramente ya muchas cosas, pero qué idea tienen, si alguien quiere compartir la idea de lo que conocen, de qué es la educación sexual integral. Y Graciela tendría que empezar a hablar. Es la invitada. Podemos partir de que es una ley. A ver, Lautaro. Podemos partir de que es una ley, ¿no? Acá en Argentina, precisamente para la difusión y la protección de los derechos sexuales en las personas, y creo que hay un énfasis muy grande en todo lo que es la escolarización de los chicos. ¿Saben desde qué año la educación sexual es ley? Hace más de 15 años, ¿no? 2011. Desde el 2006. Bueno, esta es una síntesis, ¿no? Un resumen, obviamente después yo les voy a dar, y en el aula virtual estarán los lineamientos, pero ahí pueden ver que esta ley fue sancionada como tal en el 2006, hace un montón de años, y piensan que se aplica con efectividad desde esa época o que todavía hay restricciones y particularidades para llevar adelante la ejecución de la ley. No, hay mucha resistencia de parte de las instituciones, de parte de los docentes, de parte de los padres, sobre todo por un gran desconocimiento de cuál es el sentido de la ESI. Perfecto, ¿no? Hay una resistencia, y como decía la compañera, de todos esos aspectos, de instituciones, de todos los actores que participamos dentro del ámbito educativo, podemos encontrar un montón de resistencias por el desconocimiento, y también por el desconocimiento de que, digo, uno no se podría oponer a una ley ya sancionada. Sin embargo, la ley que dice que es para las instituciones, es por ley que se tiene que dar desde la educación inicial, una formación transversal de educación sexual integral desde los primeros años de la escuela, y que esto tiene que estar en ámbitos garantizados como un derecho del niño, niña y adolescente, desde todas las instituciones, tanto públicas como privadas, y en todo el país, ¿no? Acá vemos ahí, como decía Lautaro. A ver, ¿sí? Marian, ¿puedo decir algo? Sí, claro. No, que algo que es importante que ustedes el día que sean docentes o los que son docentes compartir, que esto, lo que vos decías, que no es solo en Provincia de Buenos Aires, sino que todo esto fue aprobado por el Consejo Federal de Educación, o sea, los distintos ministros de las provincias, con lo cual la ESI es, esto que decía Marian, es una ley nacional, ¿no? Que obviamente después las provincias
ratifican estos en cada uno de sus protocolos y documentos provinciales, pero vieron que a veces escuchamos que hay provincias que esto no se da de la misma manera, porque bueno, a su vez cada provincia tiene su autonomía, ¿no? Pero no pueden desconocer el peso de lo que es una ley nacional, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, acá veíamos, como decía Graciela, se tiene que adaptar en cada provincia, pero cada lineamiento educativo está atravesado por esta ley. O sea, la ley supera los lineamientos educativos, digamos, tiene que estar incluida en todas estas cuestiones. Bueno, acá hay objetivos claros, ¿no? Promover actitud de responsabilidad ante la sexualidad, y entendiendo la sexualidad como empezamos a trabajarla la otra vez, una sexualidad que excede lo biológico reproductivo, la sexualidad como experiencias en relación a la conexión con el placer, a las elecciones. Esta ley fue sancionada en la misma época que el matrimonio igualitario, que la ley de identidad de género. Entonces son leyes que vienen a romper con un paradigma biologicista de las leyes, y por eso también cuesta, porque todos nosotros, los adultos, estamos atravesados por ese paradigma biologicista donde creemos que lo normal, no creemos, estamos atravesados de como veníamos trabajando en el primer cuatrimestre, que todas las construcciones culturales están atravesadas por esta mirada, que lo normal tiene que ver con una cuestión del orden de lo natural. Bueno, estas leyes vienen a romper con esto y empiezan a poner que la identidad, la sexualidad, las elecciones tienen que ver con una cuestión social, cultural, de un momento, de una época, y aparte individual. Y como yo les mezclo un poco con teoría que vamos y venimos, y como también trabajábamos en el texto de Vygotsky, situaciones del orden social que nos interpelan en el orden subjetivo, ¿no? Individual. Pero esta ley es clara, tiene propósitos generales y específicos donde todo el tiempo invita a plantearnos lineamientos curriculares desde la educación sexual integral en los distintos niveles, y se trabajó mucho y hay un montón de material para que todos podamos abordar, según el nivel donde trabajemos y el área donde trabajemos, poder garantizar esos contenidos, ¿no? Bueno, esta es una síntesis de la ley, que yo se las voy a dejar para compartirlas. Pero entonces, veíamos entonces que hay resistencias por desconocimiento, y es la obligación también de la formación del nivel superior que ustedes manejen esos contenidos y esos lineamientos para que puedan también luego no solo ponerlos en prácticas, sino que militar esta ley en la misma práctica, ¿sí? Mariam, acá quería destacar algo que vos dijiste, ¿no? Esto de, por un lado, la educación sexual como un derecho, ¿no? Esto de la ESI, de la educación sexual integral, ¿no? Como un derecho de los niños, niñas, adolescentes, adultos, ¿no? De ustedes que se están formando como docentes. Y a su vez otro concepto que vos tomaste ahí, que es la heteronormatividad, ¿no? Esta idea de que, bueno, que estamos formados en, bueno, desde lo natural, que si el varón nace con determinados caracteres sexuales, necesariamente tiene que tener un modo de ser, y hay un modo de ser varón, y lo mismo la mujer, ¿no? Y cómo esto que vos decías impacta en la subjetividad, en el encuentro con los otros, en la comunicación, en el modo de ser, ¿no? En las expectativas, cuando nos encontramos con mujeres, con varones, ¿no? Y entonces, y con todos estos que no encajan, entre comillas la palabra encajar, con esta heteronormatividad. Bien, tal cual. Ahora yo les pregunto, esta es una pregunta antes de compartir el próximo video. ¿A ustedes les parece que cuando no se da ESI, no se educa en lo sexual? Es que los contenidos de la ley, digamos, de la ESI, atraviesan todas las demás materias y contenidos. No, pero yo digo al revés, cuando no existía la ESI.
Cuando no existía la ESI, o las instituciones que dicen, nosotros no la vamos a dar. Hay un montón de ejemplos, hoy no vamos a entrar, pero instituciones religiosas o situaciones complicadas donde por ahí se dificulta el poner en marcha esta ley. ¿Están educando en lo sexual? Sí, pero en un concepto heteronormativo binario. Bien. ¿Qué ibas a decir, Lautaro? Sí, o tal vez va a quedar respecto a la libertad de cátedra de cada docente, si es que está justo dentro de una institución que avale su modo de pensar, ¿no? La ley rige para todas las instituciones y no para los particulares. Bien. Antes de la ley es como el que quiere lo da, el que no quiere no lo da, y es correrse de la currícula. Es otro paradigma. Pero yo voy a tomar lo que desean ustedes. ¿Quién iba a hablar? No, a mí me parece que en el caso de las escuelas religiosas no... O sea, incluso ni a nivel heterosexual se habla, ¿no? Porque es todo un tabú y es una cosa que está mal. Entonces, ya ahí nada. Y después, si bien, como dijiste vos, en el 2006 apareció esta ley, yo la vengo escuchando hace muy poco, no sé, 3 años, con toda la furia. Incluso en la escuela donde yo trabajo, nos empezaron a decir que bueno, que activemos este tema, hará 3 años, pero claro. Y muy tímidamente, ¿viste? Una cosa, habría que empezar y ninguno sabíamos nada que había que hacer, ni nada. Bueno, eso es muy interesante porque ¿no? El desconocimiento, o sea, lo que se omite también tiene una intencionalidad. Ustedes lo han trabajado seguramente en otras materias, con el currículum oculto, o lo que no se dice, también tiene una aparición en nuestra formación. Esta pregunta que les hacía, cuando no se da ESI, cuando no se enseña desde la ESI, o cuando no existía la ESI, ¿se está educando en lo sexual? Bueno, esta es la pregunta que me interesa para que hoy introducir el tema, que un poquito empezamos a hablar de la heteronormatividad y ver cómo, hola Lucas, y ver cómo cuando no se trabaja cuando no se visibiliza desde la educación sexual integral, también igualmente se está trabajando en una educación de género, en lo que, como decía Graciela, en lo que debe ser una mujer, en lo que debe ser un hombre, en cómo se debe vivir la sexualidad, ¿no? Por omisión, adrede o sin darse cuenta, siempre se educa lo sexual. Ser un hombre y ser una mujer en un determinado momento de la historia no es lo mismo. Y para eso quería traerles hoy una publicidad para comprarse una publicidad de los fines de los 60. Yo pensaba, ¿no? Cómo hay esto del currículum oculto, ¿no? Aquello que se omite, pero que sin embargo está ahí todo el tiempo, ¿no? Está, ¿no? Entonces, por ejemplo, la otra vez escuchaba una escritora que hasta hace un tiempo, por ejemplo, la palabra aborto, ¿no? Era una palabra que era como hasta casi prohibida decirla, ¿no? Como que se usaban otras palabras, se usaban otros términos, como que públicamente no se podía hablar, ¿no? O, por ejemplo, hasta la palabra menstruación. Exacto. ¿No? Que desde bueno, que sin ir más lejos, la educación sexual que recibíamos en la escuela primaria de mi época era solo para las mujeres, una charla dividida que hablaba sobre el periodo, y bueno, ni siquiera se usaba esa palabra menstruación, ¿no? Era como, no sé. Ay, yo me acuerdo que los varones se colgaban de las ventanas para ver qué se hablaba. Era lo que les pasaba. Bueno, ¿viste? Y si por ahí nos corremos en algunas escuelas, tal vez hasta ocurra algo similar. ¿Pueden ver? Sí, perfecto. No tengo manteca. ¿Y si le pongo margarina? Qué bueno. Los fideos con manteca de mi queridito no se dio cuenta. A los suyos no los engañe. La margarina no es manteca, y la manteca es Sancor. Sabor a cosa buena.
qué horror! Tremendo es eso, por favor. ¿Eso existió en realidad? Eso es una publicidad. Era de verdad, yo también la vi. Es una publicidad de fines de los 60, principios de los 70, donde la publicidad, como todos saben, es como un recorte de época, ¿no? Es un recorte de época que pone de manifiesto, bueno, un modelo claro. Ahí estaban vendiendo manteca, en lugar de la mujer, en lugar del varón, ¿no? La violencia también, ¿no? Como la si nada. Violencia avalada, ¿no? ¿Es fuerte o no? Sí. Tremendo. En ese momento no había educación sexual integral. Sin embargo, se modelaba qué era ser una mujer, de qué se tenía que ocupar. Aparte, la mujer que engañaba, ¿no? No engañes, la publicidad dice, ¿no? Como no engañe a su familia, la manteca, cosa buena, no sé el eslogan. Digo, es muy fuerte porque eso también es educar en sexualidad, ¿sí? Y por otro lado, sí, Marian, ¿cómo se entrecruza acá la educación sexual con las variables de poder, ¿no? Las variables del mercado, el patriarcado, ¿no? Como que hay ahí toda una mirada, una concepción acerca de la sexualidad que obviamente va a estar implícita, pero que se pone en juego, ¿no? Esto se pone en juego, sí, que esto se pone en juego en toda nuestra práctica de trabajo. Nosotros, si no cuestionamos y no nos damos el espacio para debatir desde qué lugar estoy trabajando, desde qué lugar doy mi clase, revisar mi propia formación como sujeto, mi propio atravesamiento, porque una de las cosas que planteaban era que una de las resistencias también eran por parte de los docentes, porque también hay algo de la dificultad de una mirada crítica con nuestra propia formación, ¿no? Y con nuestro propio atravesamiento sobre nuestra educación sexual, ¿no? Pero, sí, ¿verdad? No, y que pensaba esto como la sexualidad marcada en el ámbito familiar, ¿no? Fíjense que es en un ámbito cotidiano, es un ámbito familiar, y cómo la familia, como la primera institución donde se va construyendo esta idea de la sexualidad, del patriarcado, ¿no? Acá un concepto que voy a traer, Canevari, el androcentrismo, ¿no? Que es la visión del mundo y de las relaciones sociales centradas en el punto de vista masculino, que obvia e invisibiliza lo femenino y tiene como consecuencia la negación o infravaloración de las aportaciones de las mujeres. Androcentrismo. Androcentrismo. Sí. Hice la tarea, bueno, Canevari. Muy bien, Urdina. O sea, acá empezamos a ver entonces este concepto muy interesante que marca toda una época, porque aparte el lugar de la mujer en ese momento histórico, social, cultural, político, tiene un lugar bien claro, y la publicidad lo ejemplifica sin ningún tipo de metáfora. Sí, ¿no? Esto es así, la mujer es la que tiene que, la comida para mi maridito, ¿no? Como una cosa así, desde una sumisión, porque aparte el hombre, si no le gusta, puede, bueno, revolearle un plato en la cabeza, o sea, la escena uno la ve y a mí no me para de ponerse la piel de gallina cuando veo esa escena que salía en la televisión y que nadie cuestionaba que el marido, bueno, es muy terrible, ¿no? Y fíjense que estamos hablando de principios de los 70, fines de los 60, y que en la actualidad igualmente este concepto de androcentrismo que se trabaja para tratar de quebrajar, igualmente sigue operando. Ahora, es cierto que en la actualidad se ponen en discusión muchas cuestiones de este estilo, y que cuando hablamos de patriarcado, podemos empezar a hablar cómo el patriarcado también afecta a la posición masculina, no solo a la posición femenina en relación al androcentrismo, sino a las masculinidades. Y se espera que un hombre que sea hombre tenga estas características, ¿no? Que si no le trae la comida, le tire el plato por la cabeza, o lo que fuera en esa época,
pero también en la actualidad se espera cierta expectativa de lo que es un varón. Entonces esto del patriarcado, cuando se habla de el poder como el corrimiento o la caída, tiene que ver también con ver cómo nos va moldeando no solo a las mujeres en esta cuestión androcentrista que quedamos en inferioridad, sino que también esclaviza al hombre en una posición de masculinidad que tal vez no se ajusta con su posición. Y para eso quiero compartirles otro chat. Ligado con este es el de cosificación, ¿no? La mujer en este lugar de cosa, fíjense que en esto que el varón le tira el plato de fideos, le podría ver, ¿no? Hasta parece gracioso, ridículo, ¿no? Le queda como una peluca, pero es una situación de violencia, ¿no? O sea, ahí hay la mujer queda como en este lugar de cosa, ¿no? De objeto, y bueno, claro, con todo lo que supone esto. Bueno, acá estamos. Bueno, a ver, a ver si puedo, si se escucha. A ver. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien. Esperen que ahora tengo que salir, ¿no? Que tampoco es fácil para mí. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece esta? Y bueno, viene a lo que estamos hablando, ¿no? Justamente. En el diálogo, cómo aparece esa postura de cómo tiene que ser el hombre, ¿no? Un poquito lo que estábamos hablando recién. Esta es una campaña actual, ¿no? Del Ministerio de Género y Diversidad, que empieza a apuntar a poder empezar a cuestionar también, porque los movimientos feministas, y desde hace muchos años que se viene trabajando para visibilizar esta diferencia, este androcentrismo, esta mirada de superioridad del hombre en relación a la mujer, ¿no? Pero también hay una cuestión de peso en relación a la posición del varón, que también el varón se ve sometido en algunas situaciones en estas expectativas que no todo el mundo, o que el varón se puede permitir ubicarse en otro lugar también, ¿no? Y que en la actualidad también, si bien a nadie se le ocurriría hacer una publicidad tirándole un plato de fideos a una mujer en la cabeza, por ahí pueden aparecer otras donde queda evidenciado que también el varón tiene que estar en un lugar de masculinidad trillado, ¿no? O que ser varón... Sí, discúlpame. Hay una de Brahma que empieza, 1 de cada 10 hombres es gay. Y empiezan, gay, no sé qué. Bueno, uno tenía pulsera, entonces dice es él, y después empiezan a mirarse así, esas cosas. Sí, claro. Como empezar a desmarcarse, yo me acuerdo de esa, donde decía, sí, bueno, sí. Entra al último y dice que les gustó, ¿no? Como, exacto, ¿no? Pero exacto. A desmarcarse como que, uy, yo no me quiero identificar con eso, pero de alguna manera también la publicidad, que es este mensaje muy estudiado, ¿no? Que trabaja con estas representaciones, y que por ahí podemos pensar con estos imaginarios sociales, con los que todos convenimos de qué es ser un varón y qué es una mujer en un momento. Como nosotros, en un momento histórico, como nosotros desde el principio de año en esta materia, hablamos de que todas nuestras concepciones son cambiantes, son ajustadas a la realidad, y la realidad va cambiando, digamos, podemos empezar a pensar entonces que qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, qué es ser un sujeto en un determinado momento, depende de cómo se van
armando este nuevo imaginario, y que si nosotros como formadores en la educación de otros sujetos podemos tener esta posibilidad de visibilizar esto, bueno, es mucho más ameno y amigable para las nuevas generaciones el poder optar por la opción o por la exposición o por la identificación que sea, sin quedar con esto que decía Graciela antes, como fuera de la norma, ¿no? Como ser lo anormal, ser lo excluido, sino que no hay normalidad fija, ¿no? Sino que esa es una construcción permanente que se ajusta a los parámetros de cada momento, ¿no? Y aparte, Marian, acá me parece que en el chat se ve claramente cómo el patriarcado, esto que vos dijiste, actúa sobre los varones, ¿no? Porque fíjense que acá es un chat de varones y sin embargo, bueno, cómo este patriarcado al que se sale de esta norma, bueno, actúa a través de la violencia, a través de la discriminación, ¿no? De todas estas formas que, bueno, ahí en el chat termina mostrando que empiezan a salirse del grupo, ¿no? Exacto. Creo que... sí. Hola, Alejo habla. Sí. Creo que está bueno. ¿Qué tal? Sí, no tengo cámara. Okay. Está bueno que, digamos, hoy en día creo que es responsabilidad de los varones, más que hablar de feminismo o de patriarcado, en el rol de deconstruirnos es esto, digamos, es no bancar al amigo que manda una foto de una piba, no sé, en bolas, o el que hace estos chistes así de gays, o este tipo de cuestiones así violentas, no bancarlos en los grupos de amistades, como bueno, ahí se muestra en esa publicidad que se van todos del grupo, los amigos, ¿viste? Como que antes eso era normal, que el chiste fácil, hacer ese tipo de chistes así, más bien machistas y violentos, y hoy en día está bueno que trabajemos en eso los varones, ¿no? Como no bancarlo más, no prenderse en esa joda, y de esa forma creo que va a haber un pequeño cambio, ¿no? Bueno, pero está buenísimo para hablar de eso, ¿no? Poder cuestionar que, bueno, puedo, qué sé yo, puedo no compartir, y está buenísimo que el varón pueda correrse ahí, y eso no quiere decir que sea algo anormal, ¿viste? En el mismo chat decía, sos rarito, sos demasiado sensible, te gusta limpiar, no tomas alcohol, ¿no? Como que el ser un varón es aquel que se confronta con una agresividad, ser varón es como un macho agresivo. No vamos a tener tiempo hoy de trabajar esto, pero digamos, hay algo, ¿se acuerdan con el crimen de este verano de Fernando en la costa, que fue tan movilizante socialmente para todos, donde también eran estos pibes convocados a un lugar de demostrar una masculinidad en un campo muy complicado, porque eso, bueno, los varones no todos, o eso no es ser varón. Y el nuevo paradigma apunta a poder cuestionar eso, ¿no? Y visibilizarlo, y desde pequeños, desde el jardín, educar en la sexualidad en términos de qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, corriéndolos de estos parámetros, los imaginarios sociales que sostenemos, nos permite ampliar, ¿no? Esa mirada. No me ayudes. Si ves que tuve un día largo, no me ayudes. Si me ves cansada, no me ayudes. Si ves que estoy haciendo otras cosas, no me ayudes. Amplíala, Mariam. Y hasta cuando pensás que me estás ayudando, no me ayudes. Porque cuando decís que ayudas, estás asumiendo que es mi responsabilidad. No se trata de ayudar, se trata de que sea compartido. Así que no me ayudes. Hagámoslo juntos. 50-50. Bien. Ahora tengo que ir para atrás. Esta es una campaña nueva, ¿sí? Igual empezamos un poco mal con el nombre, Mr. Músculo, pero bueno, ya lo van a cambiar. Tuvo un proceso, Mr. Músculo. Claro, porque era el que venía a ayudar, ¿no? Pero bueno, es interesante. Sí, siempre era una mujer, y en un momento era un hombre el que limpiaba el baño, y bueno, después claro. Me parece. Y después esto. Pero bueno, siguiendo con la línea que se nos ocurrió plantear para este conversatorio,
Digo, pasar de una publicidad donde un tipo le tira los fideos por la cabeza a su pareja, a empezar a pensar que esto no es la responsabilidad de la mujer, ¿no? La mujer ha logrado un montón de progresos en muchos aspectos, pero sin embargo, estos progresos son a costa de seguir sosteniendo la función de base que es ocuparse de la casa, de los hijos. Si bien hay un montón de varones, siguiendo la misma línea que hablábamos antes, que se corren de esta heteronorma, ¿sí? Y que apuntamos a que esto siga siendo la dirección adecuada, ¿no? Poder construir una sociedad y un vínculo donde las desigualdades no se evidencien como se evidenciaron siempre. Pero obviamente que la publicidad apunta a vender un producto, pero hay como un registro o un imaginario que se va armando diferente. No sé qué piensan. Sí, yo opino que claramente los publicistas se tienen que ir ayornando a las realidades que viven los pueblos. Por eso antes Mr. Músculo era un tipo musculoso que llegaba como y le traía la solución, que era un líquido para que ella se canse menos. Pero bueno, ahora se están, pareciera, como deconstruyendo también los publicistas porque se tienen que adaptar y seguir vendiendo sus productos, ¿no? Me parece que, bueno, igualmente tratan un tema que está buenísimo, que es decir, la limpieza y el cuidado de la casa corresponde a quien viva ahí, no tiene por qué ser de la mujer. Claro, no es ni de la mujer ni del hombre, pero hasta ahora, y fuimos criados, atravesados culturalmente por ese mandato. Y entonces el hombre que lo hace, había muchas publicidades, había otra donde que no sabía que iba a tener minutos ilimitados, pero que decía, hoy un hombre limpiando la heladera y con música de Superman atrás, decía, mirá, te limpié la heladera, y agarré fierrito por fierrito, y limpié este cajón y sacaba, y la mujer lo miraba, bueno, era más en chiste, pero como, eso también evidenciaba que eso le limpió al otro, no como esto que decías vos, Alejo, recién, que esto es responsabilidad de las personas que habitan un espacio, ¿no? Sin embargo, bueno, culturalmente, como así vamos a trabajar los juegos que eran de nenas o de nenes, los colores de nenas, bueno, esto desde hace unos años y con un trabajo que nos compete a los docentes, empezar a formarnos desde esta orientación para correrlo de lo que es de uno o de otro, ¿no? Para cada momento de la formación del niño, que toman en cuenta estos momentos evolutivos y que están gráficamente expuestos en material del Ministerio de Educación, donde yo se los voy a compartir también, donde hay estrategias de abordaje desde el área artística, cuáles son los objetivos desde la educación sexual integral que se tiene que trabajar en jardín, cuáles son los que se tienen que trabajar en la primaria, cuáles en la secundaria, ¿sí? Y de qué manera. Solo la ESI. Sí, estaría bueno. La verdad que sí. Sí, se me vienen millones de preguntas. Sí, porque además un tema que no estamos tocando, pero que daría para otras clases, ¿no? Tiene que ver con la diversidad sexual, con la diversidad familiar, ¿no? Digamos, como que también los tiempos actuales nos convocan a salir de la heteronorma y entonces pensar otras diversidades, otros modos de ser, otros gustos, otros modos de sentir placer, que no es lo heteronormativo, y por otro lado que esto también da lugar a diversidades familiares, ¿no? Otras formas de ser familia, que no es la típica mamá, papá y los hermanitos, sino que, bueno, cada vez vemos familias no solo ensambladas, mujeres solos, hombres solos, sino también parejas de mujeres que deciden tener hijos, en algún caso vivir con hasta con el varón, ¿no? También parejas de varones que deciden tener hijos, digo, ¿no? Como que la diversidad familiar también es parte de esta, de esta educación integral, ¿no? Que estamos y eso también, alguien en el foro, yo, perdón que me olvido los nombres, pero decía, bueno, si el psicoanálisis tenía como una mirada más actual en relación a la revisión de género, ¿no? De la posición más actual. Y bueno, esto coincide con esto que dice Graciela, hay una realidad nueva, una
estructuración familiar nueva, y entonces las subjetividades son distintas, ¿no? Estamos en el medio de ese cambio interesante, donde, bueno, pensar lo que no responde a una cuestión natural nos permite y nos, como decía recién Noelia, nos llena de preguntas, de ver, bueno, ¿y cómo me puedo preparar para esto nuevo que viene, ¿no? Para esto nuevo que viene, para esto que está ocurriendo, ¿no? Que viene, parece que viene de un lado, ¿no? Esto que ya está en marcha y que bueno, solamente desde formarnos nos hace actuar con más seguridad en ese campo. Esa es una de las, ¿no? Tener las herramientas, no mandarnos a hacer algo donde uno no se siente seguro, ¿sí? Porque también hay muchos profes que dicen, yo no lo doy porque no me siento seguro. Bueno, hay que formarse para estar seguro con eso y poder actuar en consecuencia. ¿Cuál es nuestra idea del día de hoy? Poder en este conversatorio pensar la importancia de la ESI para cuestionar un montón de conceptos que son miles los que tenemos que trabajar, pero que todos apuntan a esto, a cuestionar nuestra posición en relación a lo que creemos fijo, lógico, y que cuando se nos presenta algo distinto decimos qué raro, esto no, yo no comparto. Digo, que cuando aparece eso, tener la posibilidad de decir, bueno, me tengo que permitir formarme, explicar, entender esto para después también poder ir sin ese prejuicio absoluto a trabajar con mis alumnos, a trabajar en distintos ámbitos, ¿no? Esta es la idea. A ver, Grace, si se escucha ahora. ¿Ahí está compartiendo la pantalla? Sí, no sabemos si se va a escuchar. Se escucha. Nos costó mucho llegar acá. ¿Quieren volver a donde vinimos? ¿Quieren volver a no votar? ¡Ya entregamos los jueves! ¡Es verdad! ¡Entregamos los viernes! ¿Alguien quiere entregar algo más? Miren esto. Estoy con mis amigos. Te amo. ¿Te amo o estoy con mis amigos? ¡No me sorprendés! Me dijeron anoche. ¿Pero qué soy? ¿Un lateral por izquierda? ¿Un mago? ¿Desde cuándo nosotras estamos gordas y en ellos la pancita es sexy? ¿Cuántas veces escuchamos? No me acompañás con la dieta. ¿A dónde querés que te acompañe? Anda vos y yo me quedo acá comiendo la molleja, ¿o no? Gorda, no sé de qué te quejas. De que la última vez que salimos me llevaste a cenar al Pamper, de eso me quejo. El novio de mi amiga le regala flores. El novio de mi amiga la lleva al teatro. ¿Está acá el novio de esa amiga? Cuando bailan con nosotras parece que le pusieron el cepo. Ahora cuando bailan con los amigos son todos piquín. ¿Cómo es la historia? El hombre llegó a la luna. Y ahora no podemos llegar a las 10 de la noche que tenemos flor de despelote. ¿Hay alguna sumisa acá? No, pará. Necesito respirar. Me estás asfixiando. Comprate un tubo de oxígeno. Cuando estás con tus amigos te cambia la cara. Cuando estoy con vos me cambia la cara. Con mis amigos tengo la original. No nos olvidemos que todos los hombres nacieron hijos nuestros. Hoy vamos a salir a defender la cuarta parte del placar que nos queda. ¡No esperemos más! ¡Que nos vengan a buscar! Llévame a ver Huracán. Revísame todos los mensajes y pisoteame la intimidad. ¿Todo? La construyamos encima de lo de tu vieja, así nos invade mal. Es una extensión de la tarjeta. Destrozala. Quiero ver repuestos, llévame Warnes. Vayámonos de vacaciones a un hotel boutique. Toma, para vos. Compraron a la Ribey. Contame todas las locuras de tus sobrinitos. Hay toda la ropa íntima que tenés que te la lavo a mano. Comparame con tu mamá, dale, que me encanta. Cuando el machismo y el feminismo se encuentran, nace el igualismo. Quilmes. El sabor del encuentro. Bien. ¿Qué opinan? Nunca entendieron lo que era el feminismo ni nada, ¿no?
¿Qué opinan? ¿Una mujer no fue a la luna también? ¿Una rusa? Vivimos en la luna, que es otra cosa. No, son dos estereotipos. Y esos son los dos estereotipos de los que hablamos de, ¿cómo era? Claro. Heteronormativa. Esto Claro. también es esa vieja educación sexual. Claro, tal cual. Y esta publicidad que trae, creo que es del 2011, 2009, 2011, no sé, ¿no? También podemos pensar que ya estaba la ESI y todo lo que quieran, pero también culturalmente, socialmente, estamos casi 10 años después poniendo esta otra publicidad de tratar de igualar, que el igualismo, ¿no? Es un concepto que trata de equipar, primero coincido con esto de las posiciones estereotipadas, de que la mujer es la que quiere casarse y el hombre es el que quiere salir corriendo, que el hombre lo único que le importa es el fútbol y Huracán y no sé qué, como si eso fuese patrimonio de uno o de otro, ¿no? Y por otro lado, esta cosa del igualismo, que no se trata de eso, que es otra, que el igualismo es como tratar de equiparar, y entonces eso también da cuenta de que hay una diferencia, no hay que equiparar nada. Como en la otra clase que me decían, pero no falta, a la mujer no le falta, no hay que equiparar nada, ¿no? El igualismo es entender como, bueno, somos iguales y equiparamos, ¿no? Acá no, se trata de un paradigma nuevo, de corrernos de esos estereotipos, ¿no? Sí, igual, digo, ¿no? Cuando la primera vez que lo escuché, uno reconoce estas frases, ¿no? Porque en realidad es una publicidad que han sumado frases de lo cotidiano, ¿no? Y entonces en alguna de esas frases uno las reconoce, las siente parte de su subjetividad, de su cultura, ¿no? Y me parece que desarmar todo este camino, como vos decís, Mariana, es todo un trabajo de todos, de todes, de todas y todos, ¿no? Como para poder pensar qué nos pasa con cada una de estas cosas, ¿no? Desde revisar un celular hasta una buena mujer es la que te lava la ropa a mano, hasta el varón que te lleva al teatro, ¿no? Como que hay ahí un montón de estos estereotipos, pero que en realidad vienen de lo cotidiano, de la vida que todos nosotros estamos viviendo aún hoy, ¿no? Exacto. Exacto, que todavía hacen mella, por ahí no en lo discursivo, por ahí, pero sí en nuestro actuar. Por eso es interesante, nada, no enojarse, como la primera reacción cuando esto no se cumple es enojarse, sino que entender que estamos atravesados por toda esta educación y que, como decía Graciela, el camino tiene que ser mucho, tenemos un montón por delante, y depende de empezar a cuestionar hasta lo que creemos del orden de lo cotidiano, ¿no? Educar desde el inicio, digo, uno no hace una transformación de un día para el otro, la transformación es permanente, y es más, no vamos a agotar esta transformación nunca, porque lo que decimos es que todos estos modelos son dinámicos, necesitamos como ciertas estructuras, pero esas estructuras tenemos que saberlas, que son cambiantes, y que como cambiantes, bueno, acompañarnos, ayudar al compañero, a la compañera, ¿no? A no sancionar dejando afuera y de que ahora somos los buenos de un lado y los malos del otro. Es como el igualismo, ¿no? Es como muestra la publicidad, ¿no? Y bueno, digo, volvamos a rescatar la posibilidad del diálogo, ¿no? Porque hasta lo que quizás a alguien le molesta, a otro no, y a su vez a la inversa, y entonces me parece que como toda instancia, el diálogo, el encuentro, la comunicación, los buenos modos, ayudan a, bueno, a encontrarnos juntamente, ¿no? Exacto, a repensarnos, ¿no? A permitirnos decir, bueno, yo estoy partiendo desde acá que, bueno, soy una persona con una formación, con una casa, por eso vuelvo al punto de inicio cuando decían qué hacía que la ley no se efectivice como pensaríamos que tendría que estar efectivizada después de casi 20 años, y bueno,
tiene que ver con las resistencias también personales, ¿no? Que para poner en práctica esta ley no es una ley que no me toca lo subjetivo, me toca lo subjetivo, ¿sí? Me toca absolutamente. Entonces, el trabajo no es solamente, bueno, aplico esto, ahora se enseña con minúscula o mayúscula, no, ahora se enseña también interpelando mi práctica desde no solo lo que hago, sino lo que pienso o lo que no sé que pienso. Y ahí aparece Freud, que yo siempre lo defiendo. Entonces, esto, que nuestra práctica como docente tiene que ser una práctica de la crítica constructiva permanente. Y como dice Graciela, desde el diálogo, del acompañamiento con otros. Si yo tengo un lineamiento y tengo un objetivo de lo que quiero trabajar, ¿sí? Buscar las estrategias también me son más fáciles. El tema es que nosotros desde acá partimos, ¿y yo qué tengo que trabajar desde la educación sexual? ¿Qué sé yo? Yo no sé nada, ¿no? Y en realidad, después cuando nos ponemos en la práctica, nos damos cuenta que sabemos más de lo que creemos que sabemos, nos falta sistematizar esa información. Otra cosa para cerrar, para ir cerrando, que quiero plantearles es cómo, por ejemplo, también la elección de la música tiene una cuestión sexista, en esto donde la música popular, en la carrera de ustedes, son minoría las mujeres, ¿no? En la carrera de artes visuales son mayoría las mujeres, ¿no? Eso también es para, digo, ¿qué es esto que ha asignado cierta apreciación o cierto gusto por? Bueno, tal vez también socialmente y sin darnos cuenta, fuimos atravesados porque, ingeniería, hay pocas mujeres en la carrera de ingeniería, muchas en la carrera de psicología, ¿no? En el magisterio, bueno, algunas cosas que se van como corriendo en lugar de la posición sexista, pero que eso está en nuestra impronta, ¿sí? Y que bueno, insisto con lo que decíamos antes, tenemos que tenernos paciencia, tenemos que ayudarnos en la formación, tenemos que salirnos los lugares comunes de que cualquier valor es malo y cualquier mujer es buena, sino que estamos todos en esta pelea, estamos todos en esta pelea de transformar esta nueva realidad y que a veces también la posición de la mujer tiene un sesgo muy sexista que oprime hasta su propia posición, ¿no? Sí, yo quería sumar 2 ideas, Mariam. Sí. Por un lado, estoy ya cerrando, de lo que les decías de la formación de acá de los chicos de Popular. El año que dimos charlas, Fabio Gifres, lo que había presentado, una de las cosas que presentó, era la elección de los instrumentos, ¿no? Y una de las cosas que aparecía, por ejemplo, pocas mujeres bateristas, y más mujeres que, por ejemplo, tocan el piano o el cello, o cantantes, ¿no? Ahí Ana debe estar diciendo cantantes, ¿no? Como también hasta, ¿no, Ana? Sí. Lo loco es que yo a mis 14 años quería tocar el bajo. Y mi mamá me dijo, ¿el bajo? El bajo es de ¿qué hombres. te vas a acompañar con eso? Por lo menos la guitarra. Y así fue que a los 15 empecé a tocar la guitarra. Pero es el día de hoy que me encanta el bajo. Yo quiero aprender a tocar el bajo. Bueno, tal cual. Bueno, pero viste cómo cuando uno lo cuestiona decís, ¿por qué no? ¿No? Pero claro. Bueno, de alguna manera funciona como... Sí, como obstáculo ahí. Como Eso en la carrera de batería yo conozco solo a una chica. Tal cual. Claro. Y sí. Increíble. Sí. Y otra cuestión, un poco a lo que decía Noelia, ¿no? De los recursos y las estrategias, que obviamente hay mucho, pero también hay como me parece que hay que pensar en la mirada global de la clase, ¿no? Nosotros a veces, o era muy común decir, bueno, a ver, los varones de este lado, las nenas por el otro, o los varones tocan los tambores, las nenas tocan los triángulos. Bueno, esta separación, ¿no? Que aparece en la cotidianidad de la clase, o fila de varones, fila de mujeres, ¿no? En esta cosa tan estereotipada y tan, bueno, pensada desde lo binario, ¿cómo también se está educando en la ESI? ¿No? Y que no nos damos cuenta, porque como no es una actividad, ¿no? Parecería que no es la actividad de ESI, pero sin embargo, desde el profe de matemática hasta el de música, hasta la profesora de biología, puede
entrar en este modo de pensar la clase, ¿no? Por y que eso si por ahí, no digo que si por ahí uno no se cuestiona y no tiene este trabajo de reflexión, no tiene de malo, no tiene de malo separar mujeres, o sea, los varones el tambor y las mujeres el triángulo. Sin embargo, no es que tiene algo de malo, sino que está dando por hecho algo con lo que conscientemente no comparto, ¿no? Entonces, hacer ese esfuerzo de decir, no tiene sentido esa división, es solamente si atravesamos por estos cuestionamientos, ¿no? Me encanta volverlos a ver, la verdad que se extraña muchísimo, muchísimo. Y bueno, Marian, una amiga y una generosa profesora. Sabés que te quiero. Sí, nos queremos. Los quiero, así que bueno, espero que podamos volver. Y vas a estar invitada porque tenemos pendiente un mate debate, porque este grupo da para muchos temas. Entonces, para cuando termine todo esto nos juntaremos a debatir sobre si el Malbón tiene conciencia o no. Este es un tema que quedó pendiente. ¿Quién lo dijo eso? A ver, Ana Paula. ¿Te acordás lo de las piedras? Por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar lo de las piedras? Te muestro la habitación está llena de piedras, me encanta. Que las piedras tienen energía y vida y no sé qué. En cualquier momento hablamos de la conciencia de las piedras y me tiro por el vacío. Bueno, chicos, la verdad un placer, ojalá que sea el inicio de encontrarse con un material que los enriquezca. Siempre estamos a disposición de ustedes para cualquier consulta, ¿sí? Tenemos nosotros un WhatsApp, pero tenemos el aula virtual. Yo voy a subir esta clase, la voy a subir también la otra, es muy larga, pero les voy a dar cómo la subo. Y bueno, nos estamos viendo en la cursada. Lo que vamos a trabajar de acá en adelante es articular psicoanálisis, ESI, y pensar, Noelia, en esto que planteabas, pensar estrategias, pasar lo teórico a lo práctico, para que no quede en una cosa que siempre estamos hablando de otras escenas, ¿no? De traerlo a la práctica. Sí. No sé si vos, profe, o bueno, Ana, que tenía un poquito más de data, si pueden subir algunas canciones o algunas maneras de trabajarlo también. Perfecto, sí, vamos a ir en esa dirección. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda en hacer un intensivo en ESI, ¿sí? Para que tengan herramientas, que obviamente no va a alcanzar, pero bueno, que tengamos un inicio sobre esta temática, ¿sí? Bueno. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Chao, nos vemos pronto. Chao, Grace. Gracias. Chao, chicas, chicos.